de Radio Santo Domingo Televisión. Están ametrallando el pueblo, asesinando. En García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando y nos informan que desde el puente. La Guerra Civil de la República Dominicana en 1965 fue uno de los episodios más decisivos y dramáticos de la historia contemporánea del país. Este conflicto no fue simplemente una lucha entre dos bandos militares, fue la manifestación de profundas tensiones políticas, sociales y económicas acumuladas durante décadas, especialmente tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Trujillo gobernó el país con mano de hierro durante más de 30 años, concentrando el poder en su persona, eliminando cualquier oposición y controlando todas las instituciones del Estado. Su muerte, aunque celebrada por muchos sectores del pueblo dominicano, dejó al país sumido en una enorme incertidumbre. No existían instituciones democráticas sólidas, ni una cultura política participativa, ni fuerzas armadas organizadas de forma profesional e imparcial. El vacío de poder fue evidente desde el primer momento. En medio de ese contexto surgió una figura esperanzadora, Juan Bosch, escritor, político y pensador. Bosch regresó del exilio y fue elegido presidente en 1962 en unas elecciones que representaron un nuevo comienzo para muchos dominicanos. Su gobierno se caracterizó por intentar implementar una nueva constitución en 1963, la cual era profundamente progresista, garantizando derechos sociales, libertad sindical, libertad de prensa y una serie de reformas económicas orientadas hacia la equidad. Sin embargo, esos cambios rápidamente encontraron resistencia entre los sectores más conservadores de la sociedad, los altos mandos militares, la Iglesia Católica, los grandes empresarios y, en general, todos aquellos que habían prosperado durante la dictadura trujillista. En septiembre de 1963, Bosch fue derrocado en un golpe militar, y en su lugar se instauró un gobierno de facto encabezado por un triunvirato. Esta acción rompió las esperanzas democráticas del pueblo y agravó aún más la crisis institucional. Durante los siguientes meses y años, el país vivió bajo gobiernos provisionales y dictatoriales que carecían de legitimidad y estabilidad. La situación económica empeoró, el descontento social aumentó, y la frustración de los sectores populares fue creciendo. Fue así como el 24 de abril de 1965 estalló una insurrección cívico-militar encabezada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que buscaban restaurar el gobierno de Bosch y, sobre todo, reinstaurar la Constitución de 1963. Este movimiento fue apoyado por miles de civiles, incluyendo obreros, estudiantes, campesinos y sectores marginados. El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó se convirtió en el líder más visible del movimiento, que pasó a conocerse como el Grupo de los Constitucionalistas. Del otro lado, estaban los militares leales al antiguo régimen y liderados por el general Elías Uesin y Uesin, quienes contaban con el apoyo de sectores poderosos del país, así como de los Estados Unidos, que veían en los constitucionalistas una posible amenaza comunista. La Guerra Fría jugó un papel crucial en la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Estados Unidos, temeroso de que la situación dominicana desembocara en una revolución similar a la ocurrida en Cuba, con Fidel Castro, decidió intervenir militarmente. El 28 de abril de 1965, apenas 4 días después del levantamiento, más de 40.000 marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo con el pretexto de proteger a sus ciudadanos y restaurar el orden. Esta intervención fue ampliamente criticada tanto dentro como fuera del país, ya que significó una grave violación a la soberanía dominicana. Aunque algunos sectores vieron con alivio la presencia norteamericana como un freno al caos, para muchos otros fue una ocupación disfrazada que aplastaba las aspiraciones populares de cambio y justicia. Durante varias semanas, las calles de Santo Domingo se convirtieron en el escenario de combates intensos. Las zonas controladas por los constitucionalistas fueron convertidas en bastiones de resistencia popular. En los barrios, la gente levantó barricadas, improvisó sistemas de defensa
y se enfrentó con valentía a fuerzas mucho más poderosas y mejor equipadas. La lucha fue desigual, pero cargada de un profundo simbolismo patriótico. Las ideas de justicia, soberanía y dignidad nacional estaban presentes en cada acción de resistencia. Mientras tanto, la presión internacional crecía, y finalmente, se logró establecer un alto al fuego y comenzar un proceso de diálogo. Se acordó la formación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien tendría como misión principal organizar elecciones libres y democráticas. Las elecciones se llevaron a cabo en 1966 en un ambiente todavía marcado por la tensión, la vigilancia militar estadounidense y la represión contra sectores vinculados al movimiento constitucionalista. En esas circunstancias, Joaquín Balaguer, antiguo colaborador del régimen de Trujillo, resultó electo presidente con el respaldo de los Estados Unidos. Aunque prometió estabilidad y progreso, su ascenso marcó el inicio de una nueva etapa de represión política, asesinatos de opositores y control autoritario del poder. Bajo el disfraz de la democracia formal, muchos líderes constitucionalistas fueron perseguidos, exiliados o asesinados, y las esperanzas de una verdadera transformación democrática fueron nuevamente aplastadas. Uno de los capítulos más trágicos y simbólicos ocurrió en 1973, cuando el coronel Francisco Caamaño regresó clandestinamente al país con un pequeño grupo guerrillero con la intención de iniciar una revolución que devolviera al pueblo su dignidad y sus derechos. Fue capturado por las fuerzas del gobierno de Balaguer y ejecutado en circunstancias aún oscuras. Su muerte selló, de alguna manera, el fin del ciclo abierto en 1965. Sin embargo, la figura de Caamaño quedó grabada en la memoria colectiva, como un símbolo de valentía, sacrificio y lucha por un país libre y justo. La Guerra Civil Dominicana de 1965 no solo fue una guerra entre soldados, sino un choque entre dos visiones del país, una basada en la exclusión, el autoritarismo y los intereses externos, y otra basada en la participación popular, la justicia social y la autodeterminación nacional. Aunque los constitucionalistas fueron derrotados militarmente, su legado perdura en la conciencia de muchos dominicanos que siguen luchando por una sociedad más justa, soberana y democrática. La historia les ha reivindicado como los verdaderos patriotas de una época convulsa, donde el pueblo se levantó, una vez más, en defensa de sus derechos más fundamentales. La Guerra Civil de 1965 no fue simplemente un conflicto armado entre militares rivales, sino una expresión cruda y compleja de las contradicciones históricas que arrastraba la República Dominicana desde su formación como nación. Este acontecimiento condensó siglos de inestabilidad política, dominación externa y desigualdad social. En el centro del conflicto estaba el choque entre dos proyectos de país, uno autoritario, conservador, tutelado por poderes extranjeros y sostenido por élites económicas, y otro democrático, popular y soberano, que proponía la inclusión social y el respeto por los derechos fundamentales. La rebelión encabezada por el movimiento constitucionalista fue, en esencia, una reacción del pueblo y de sectores progresistas del ejército contra la traición de la voluntad popular expresada en las urnas en 1962, cuando Juan Bosch fue democráticamente elegido. La profundidad del levantamiento no se explica sin entender el deseo colectivo de romper con el legado del trujillismo y fundar un nuevo orden basado en la justicia, la libertad y la autodeterminación. Uno de los aspectos más importantes para analizar en este conflicto es la manera en que se expresa la lucha de clases. Los sectores que impulsaron el retorno de la Constitución de 1963 no fueron solo militares jóvenes, sino también amplias capas de la población trabajadora, los barrios marginados, los estudiantes universitarios y los campesinos. Es decir, se trató de un movimiento popular que encontró en la figura de Caamaño un liderazgo militar con legitimidad ética y política. Este apoyo masivo popular demuestra que la lucha no era únicamente institucional o legalista, sino también social. La gente no luchaba solo por el regreso de Bosch, sino por un modelo de nación más justa y participativa,
donde las decisiones no fueran tomadas únicamente por militares o por intereses extranjeros. Esto explica por qué, a pesar de la intervención norteamericana y la desventaja militar, el movimiento constitucionalista resistió durante meses con una fuerza y dignidad que trascendieron las armas. Lo que estaba en juego era mucho más que una presidencia, era el alma misma del país y su derecho a decidir su propio destino. La intervención de Estados Unidos representa uno de los elementos más controvertidos y reveladores de este conflicto. Desde el punto de vista geopolítico, la Guerra Civil Dominicana fue una muestra clara de la doctrina imperialista de Washington en el contexto de la Guerra Fría. A los ojos del gobierno norteamericano, cualquier intento de reforma profunda en América Latina, aunque fuera democrático, era visto como una posible puerta al comunismo. Esto explica la rápida y masiva intervención militar apenas días después del inicio del levantamiento constitucionalista. La excusa de proteger ciudadanos estadounidenses escondía una realidad mucho más cínica. Se trataba de garantizar que el orden conservador y pro-norteamericano se mantuviera en la isla, sin importar la voluntad del pueblo dominicano. Este hecho evidencia cómo, en muchos casos, los proyectos democráticos en América Latina han sido aplastados no por la debilidad interna, sino por la injerencia externa de potencias que han usado la democracia solo cuando conviene a sus intereses económicos y estratégicos. Un análisis profundo también debe considerar el rol simbólico y transformador del coronel Francisco Alberto Caamaño,